¿Sabías que un profeta intentó maldecir al pueblo de Dios, pero terminó siendo corregido por su propia asna? La historia de Balaam es una de las más intrigantes de la Biblia, llena de giros inesperados, mensajes divinos, y una lección poderosa sobre obediencia y el poder de Dios. Descubre quién fue Balaam y cómo su asna se convirtió en la voz de la verdad en esta fascinante historia bíblica. Balaam, hijo de Beor, era un profeta cuya fama se extendía por toda la región de Mesopotamia, específicamente en la zona cercana al río Eufrates, donde vivía en una localidad llamada Pite. Aunque la ubicación exacta de Pite sigue siendo un misterio, algunos estudiosos sugieren que podría estar cerca de Harán, una región significativa en la historia bíblica, conocida por ser el hogar del patriarca Abraham. La reputación de Balaam como un poderoso vidente no surgió de la nada, su habilidad para predecir el futuro y su aparente conexión con lo divino le otorgaron un prestigio considerable entre las naciones de la época. La fama de Balaam se consolidó debido a su supuesta capacidad para bendecir o maldecir a personas y naciones con resultados definitivos. Este poder le hizo ganar la atención y el respeto de líderes y reyes, que creían que sus palabras tenían un peso espiritual significativo. El rey Balik de Moab, al ver cómo los israelitas avanzaban victoriosos y conquistaban tierras, se sintió profundamente amenazado. Temiendo que su reino fuera el próximo en caer bajo el poder de Israel, Balik decidió recurrir a Balaam, convencido de que solo él podría frenar el avance de este poderoso pueblo. Balik envió mensajeros a Balaam, ofreciéndole grandes recompensas a cambio de que maldijera a Israel. Esto demuestra el alto valor que se le atribuía a la influencia de Balaam, ya que el rey estaba dispuesto a pagar un precio considerable para asegurar la derrota de sus enemigos. La creencia de Balik en el poder de Balaam era tan fuerte que declaró: sé que a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldecido. Esta declaración no solo subraya la enorme reputación de Balaam, sino también la desesperación de Balik por proteger a su reino. Sin embargo, a pesar de la renombrada reputación de Balaam como profeta, la Biblia revela que su corazón estaba dividido entre la obediencia a Dios y sus propios deseos egoístas. Aunque consultó a Dios antes de responder a los mensajeros de Balik, su inclinación hacia las recompensas materiales ofrecidas por el rey moabita demuestra un conflicto interno. Esta dualidad en el carácter de Balaam, reconocido por su capacidad profética pero tentado por las riquezas y el poder, le convirtió en una figura enigmática y compleja en la narrativa bíblica. La historia de Balaam destaca cómo su renombre y prestigio fueron utilizados para fines contradictorios. Aunque Dios le permitió acompañar a los mensajeros de Balik, lo hizo con la condición de que solo dijera lo que él le ordenara. A lo largo de su interacción con Balik, Balaam tuvo que enfrentar la realidad de que, a pesar de su reputación, no podía maldecir a quien Dios había bendecido. Así, el profeta renombrado que fue buscado por su supuesto poder, se encontró en una posición donde su voluntad quedó subordinada a la soberanía divina. Uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos de la historia de Balaam es el encuentro con su asna que habló, un evento que subraya tanto la intervención divina como la revelación del estado interno del profeta. Según el relato bíblico en el libro de Números, después de que Balaam recibiera la autorización de Dios para acompañar a los mensajeros de Balik, rey de Moab, se preparó para emprender el viaje. Sin embargo, a pesar de la aparente obediencia de Balaam, su corazón estaba lleno de intenciones perversas, lo que desagradó a Dios profundamente. Mientras Balaam viajaba montado en su asna, Dios envió a un ángel para bloquear su camino, con el propósito de advertirle y evitar que continuara en su obstinación. Sorprendentemente, aunque Balaam, el profeta renombrado, no pudo ver al ángel que estaba frente a él con una espada desenvainada, su asna sí lo vio. Este hecho subraya un contraste irónico: el profeta, aclamado por su capacidad para ver y comunicar mensajes divinos, se encontraba espiritualmente ciego en ese momento, mientras que su humilde asna tenía una percepción más clara de la realidad espiritual. La asna, al ver al ángel, se negó a avanzar, desviándose del camino 3 veces. Frustrado por lo que consideraba una terquedad inexplicable de su animal, Balaam golpeó a la asna repetidamente. Fue entonces cuando ocurrió el milagro: Dios abrió la boca de la asna, permitiéndole hablar. La asna, con una voz humana, preguntó a Balaam: ¿qué te he hecho yo, para que me hayas golpeado estas 3 veces? La conversación entre Balaam y su asna es tanto conmovedora como sorprendente, ya que Balaam, en su enojo, respondió a su animal sin mostrar asombro por el hecho de que estuviera hablando, lo que indica lo atrapado que estaba en su frustración y su falta de percepción de lo sobrenatural que estaba ocurriendo. Después de la conversación, Dios abrió los ojos de Balaam, permitiéndole finalmente ver al ángel que estaba en su camino. Balaam, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se postró en señal de respeto y temor. El ángel le reprochó su comportamiento, advirtiéndole que, de no haber sido por la asna, Balaam habría sido destruido en ese mismo lugar. Este evento fue una poderosa lección para Balaam sobre su necesidad de alinearse completamente con la voluntad de Dios, y no dejarse llevar por sus propios deseos egoístas. Este relato tiene un profundo simbolismo.
la asna que habló representa la intervención divina en las circunstancias cotidianas y cómo Dios puede utilizar incluso a los seres más humildes y menos esperados para cumplir su propósito. Además, la ceguera temporal de Balaam ante la presencia del ángel revela su desconexión espiritual y su necesidad de recalibrar su corazón y mente hacia la obediencia total a Dios. El milagro de la asna también pone de relieve un tema recurrente en la Biblia, la soberanía de Dios y su capacidad para utilizar cualquier medio para comunicar su mensaje y proteger a su pueblo. Aunque Balaam tenía la intención de seguir adelante con su misión, que estaba contaminada por la avaricia y las promesas de recompensa de Balic, Dios intervino de manera inesperada, demostrando que sus planes no pueden ser frustrados por la desobediencia humana. Uno de los aspectos más reveladores de la historia de Balaam es su intento de maldecir al pueblo de Israel, un esfuerzo que terminó en un rotundo fracaso debido a la intervención directa de Dios. Este episodio no solo expone las limitaciones del profeta, sino que también destaca la soberanía absoluta de Dios sobre todas las circunstancias, incluso cuando las intenciones humanas son contrarias a su voluntad. Después de que Balaam aceptara la invitación de Balic, rey de Moab, para maldecir a los israelitas, se embarcó en un viaje con la promesa de recibir grandes riquezas a cambio de su maldición. Balic, aterrorizado por las victorias militares de Israel y consciente de la fama de Balaam como profeta, creyó firmemente que una maldición de Balaam podría detener el avance de este poderoso pueblo. Sin embargo, aunque Balaam aceptó la misión, su habilidad para influir sobre el destino de Israel estaba limitada por un factor crucial, la voluntad de Dios. Desde el comienzo, Balaam fue advertido por Dios que no debía maldecir a Israel, ya que este pueblo había sido bendecido por él. A pesar de esta advertencia, Balaam, seducido por las riquezas prometidas, intentó en repetidas ocasiones cumplir con el deseo de Balic. Balic llevó a Balaam a diferentes lugares altos desde donde podía observar al campamento de los israelitas, esperando que el cambio de perspectiva pudiera influir en la capacidad de Balaam para lanzar una maldición efectiva. Sin embargo, cada vez que Balaam se preparaba para pronunciar la maldición, Dios intervenía, y en lugar de maldiciones, Balaam pronunciaba bendiciones sobre Israel. En la primera profecía, Balaam declaró que no podía maldecir a quienes Dios no había maldecido, reconociendo la bendición divina sobre Israel. Esta declaración inicial dejó a Balic perplejo y frustrado, pero en lugar de desistir, el rey insistió en llevar a Balaam a otro lugar para intentarlo de nuevo. En su segunda profecía, Balaam fue aún más claro, afirmando que Dios estaba del lado de Israel y garantizaba su victoria sobre los moabitas. Esta bendición inesperada aumentó la desesperación de Balic, quien llevó a Balaam a una tercera ubicación con la esperanza de que las circunstancias pudieran finalmente alinearse para una maldición. Sin embargo, en esta tercera ocasión, Balaam no solo bendijo a Israel nuevamente, sino que también profetizó sobre las futuras victorias del pueblo y la derrota de sus enemigos. En la cuarta y última profecía, Balaam habló de un gran conquistador que vendría en el futuro, un líder que destruiría a los moabitas y a otros pueblos enemigos de Israel. Esta profecía es interpretada como una referencia tanto al rey David, quien más tarde subyugaría a los moabitas, como al Mesías, cuyo reinado representaría la culminación de las promesas divinas para Israel. Con cada intento de maldición, Balaam se encontró incapaz de actuar en contra del plan de Dios, y en su lugar, se convirtió en un portavoz de la bendición divina. Este intento fallido de maldecir a Israel es una demostración poderosa de que ningún poder humano, por grande que sea, puede prevalecer contra la voluntad de Dios. A pesar de su reputación y sus habilidades, Balaam no pudo hacer más que pronunciar lo que Dios le ordenaba. Su historia subraya la idea de que los planes divinos no pueden ser frustrados por la malicia o la codicia humana. Aunque Balaam fue contratado para actuar en contra de Israel, terminó siendo un instrumento para proclamar su bendición y asegurar su victoria. Además, la experiencia de Balaam muestra cómo las intenciones corruptas y los deseos egoístas pueden ser redirigidos por Dios para cumplir su propósito. A lo largo de la narrativa, Balaam lucha entre su deseo de riquezas y su conocimiento de la voluntad de Dios, pero finalmente, es la soberanía divina la que prevalece. Este fracaso de Balaam para maldecir a Israel no solo humilló a Balic, sino que también dejó en claro que el poder y la bendición de Dios sobre su pueblo son inquebrantables. El episodio del consejo perverso de Balaam marca un giro sombrío en la narrativa del profeta, destacando cómo un hombre dotado de poderes espirituales puede desviarse del camino recto por la codicia y las malas intenciones. Aunque Balaam no pudo maldecir a Israel debido a la intervención divina, su historia no termina con sus fallidos intentos de maldición. En lugar de aceptar su impotencia ante el plan de Dios, Balaam ideó un plan alternativo, un consejo perverso que tendría consecuencias devastadoras para el pueblo de Israel. Después de pronunciar bendiciones sobre Israel en lugar de las maldiciones solicitadas por el rey Balic, Balaam aparentemente regresó a su tierra.
Sin embargo, su deseo de ganar las recompensas prometidas por Balac no se extinguió con su fallido intento de maldición. En su afán por obtener lo que deseaba, Balaam ofreció a los moabitas y madianitas un consejo siniestro: si no podían derrotar a Israel por medio de la fuerza o la maldición, podrían hacerlo seduciéndolos a través de la idolatría y la inmoralidad. Este consejo perverso se centraba en corromper al pueblo de Israel desde dentro. Balaam sugirió que los moabitas y madianitas enviaran a sus mujeres para seducir a los hombres israelitas, incitándolos a participar en prácticas idolátricas y en rituales paganos, especialmente en la adoración de Baal Peor, un dios cananeo. Balaam sabía que si lograba que los israelitas pecaran gravemente contra Dios, ellos mismos provocarían el enojo divino y se pondrían en una posición vulnerable, lo que podría resultar en su destrucción. El plan de Balaam tuvo un éxito inicial. Muchos israelitas sucumbieron a la tentación y participaron en los cultos paganos, desobedeciendo los mandamientos de Dios y cometiendo inmoralidad sexual con las mujeres moabitas y madianitas. Como resultado de este pecado, la ira de Dios se encendió contra Israel, y una plaga azotó al pueblo, causando la muerte de miles. Esta calamidad fue una consecuencia directa del consejo malvado de Balaam, que, aunque no logró maldecir a Israel directamente, sí logró inducirlos al pecado, resultando en una automaldición. Sin embargo, la historia no concluye con la victoria del mal. Dios, en su justicia, ordenó a Moisés que tomara venganza contra los madianitas por lo sucedido. En la batalla que siguió, Balaam fue muerto junto con los reyes madianitas, cumpliendo así el juicio divino sobre él por su perversidad. A pesar de sus dones y su conocimiento de la voluntad de Dios, Balaam eligió el camino de la codicia y la corrupción, lo que le llevó a su eventual destrucción. Este consejo perverso de Balaam se convirtió en un símbolo de traición y corrupción en la Biblia, y su nombre fue asociado permanentemente con la avaricia y la desviación moral. Incluso en el Nuevo Testamento, Balaam es mencionado como un ejemplo de aquellos que, a pesar de conocer la verdad, se desvían por amor al dinero y por deseos egoístas, causando la ruina de otros y, en última instancia, la suya propia. La historia de Balaam y su consejo malvado ofrece una advertencia poderosa sobre los peligros de dejarse llevar por las tentaciones del poder, la riqueza y la influencia, en detrimento de la obediencia a Dios. Nos recuerda que, aunque seamos dotados con talentos y conocimientos, nuestra integridad espiritual y moral es lo que define nuestro verdadero valor ante Dios. Balaam, quien pudo haber sido recordado como un profeta fiel, es en cambio recordado como un ejemplo trágico de cómo el deseo de recompensas materiales puede corromper incluso a los más espiritualmente dotados. La historia de Balaam es un relato complejo en la Biblia, pero uno de sus aspectos más perdurables es su reputación negativa, que lo ha marcado como un ejemplo de corrupción y desobediencia a la voluntad de Dios. Aunque Balaam comenzó como un profeta con un don espiritual significativo, su legado es recordado más por su avaricia y por cómo permitió que sus deseos mundanos lo alejaran del propósito divino. En el Antiguo Testamento, Balaam es mencionado en varias ocasiones, y aunque en un principio parece ser un profeta capaz de recibir y transmitir la voluntad de Dios, su reputación comienza a deteriorarse cuando acepta la invitación del rey Balac de Moab para maldecir al pueblo de Israel a cambio de una recompensa. Aunque Dios le ordena que no maldiga a Israel, Balaam, movido por la codicia, persiste en su intento de cumplir con el deseo de Balac, lo que lo coloca en una posición comprometida ante Dios. A pesar de que Balaam no logró maldecir a Israel y en lugar de eso pronunció bendiciones, su historia no termina ahí. Su reputación se oscurece aún más cuando, según el relato bíblico, aconseja a los moabitas y madianitas sobre cómo hacer caer a Israel en pecado. Este consejo perverso llevó a los israelitas a adorar a Baal Peor y a participar en prácticas inmorales, lo que desató la ira de Dios y trajo graves consecuencias sobre el pueblo. Este acto de traición y manipulación selló la percepción negativa de Balaam, que ya no sería visto como un profeta que obedecía a Dios, sino como un individuo que priorizó sus deseos egoístas sobre la obediencia a lo divino. La reputación de Balaam como un profeta corrupto se reafirma en otros textos bíblicos. En el libro de Números, su nombre aparece en relación con los acontecimientos en Baal Peor, donde los israelitas fueron seducidos a la idolatría y la inmoralidad. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, Balaam es mencionado en varias cartas, incluyendo las de Pedro y Judas, donde se le cita como un ejemplo de aquellos que, por amor al dinero, se desvían del camino de la rectitud. Estas referencias subrayan su legado como una advertencia contra la corrupción y la traición espiritual. A lo largo de la Biblia, el nombre de Balaam se asocia constantemente con la idea de alguien que, a pesar de conocer la voluntad de Dios, eligió el camino de la injusticia y la rebeldía. Su historia resuena como un recordatorio de que la integridad y la obediencia son más valiosas que cualquier recompensa material, y que el alejamiento de los principios divinos lleva inevitablemente a la destrucción.
La reputación negativa de Balaam también es un reflejo de la naturaleza dual de su carácter. Por un lado, fue un hombre dotado de habilidades proféticas, capaz de escuchar la voz de Dios. Por otro lado, fue un individuo fácilmente corrompido por el poder y la promesa de riquezas. Esta dualidad convierte a Balaam en una figura trágica, cuyo potencial para el bien fue eclipsado por su inclinación hacia el mal. Conclusión. La historia de Balaam, con su intento fallido de maldecir a Israel y el asombroso incidente de su asna que habló, es mucho más que un relato antiguo lleno de milagros. Nos enseña lecciones profundas sobre la soberanía de Dios y la integridad personal. A pesar de sus habilidades proféticas, Balaam no pudo actuar en contra de la voluntad divina. Su historia nos recuerda que, no importa cuán grande sea nuestra posición o conocimiento, lo que realmente importa es nuestra obediencia y fidelidad a Dios. Al final, incluso las intenciones más oscuras pueden ser transformadas por el poder de Dios en bendiciones, reafirmando que su propósito siempre prevalecerá. Que esta historia nos inspire a vivir con integridad y a confiar plenamente en la dirección divina en nuestras propias vidas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.